Muy buenas tardes a todos ustedes y todas ustedes que nos están escuchando en esta ocasión. Yo soy el hermano Vicente, franciscano conventual. Les hablo acá desde el convento San Antonio en Puno. Quiero agradecer la invitación para reflexionar y compartir algunos puntos de la encíclica Fratelli Tutti. Ustedes han invitado a la hermana Carmen Rosa y a mi persona para reflexionar un poco el contenido de la encíclica con respecto al tema de migración y trata de personas. Ustedes saben que Fratelli Tutti apunta a la fraternidad y la amistad social, es el subtítulo. ¿Qué lectura doy a el fenómeno migratorio en el mundo y en el Perú y el tema de la trata de personas? Los migrantes vienen con una marcada diferencia cultural, incluso cuando son de la gran América Latina, Venezuela, como el caso nuestro, o también Colombia, otros países de la región. Esa diferencia cultural, ese estilo de alimentarse diferente, de pensar diferente en varios aspectos, lo percibo como un peligro, como una amenaza. Lo que es otro, lo que es diferente a mí es una amenaza. Esa diferencia me pone contra la pared, por ejemplo, que me obliga a defenderme ante esta diferencia y que me da en última instancia el derecho de la violencia, incluso de ir hasta aniquilar esta persona que es diferente para yo poder vivir. Tema de trata, como ustedes saben, en esta manera de actuar y de pensar, la otra persona no es sujeto, no es persona, sino es un objeto que tengo el derecho de explotar. La esclavitud del siglo XXI le llamamos la trata. El aniquilamiento del otro o su explotación son, en este entender, el extremo opuesto a la fraternidad universal y a la amistad social. Con Carmen hemos decidido presentar este tema en 4 pasos. Un primer paso, que es la experiencia histórica de Francisco de Asís, Francisco de Roma, nos hace recordar en la encíclica que la falta de conciencia histórica es un gran problema, por eso queremos rescatar la historia. Queremos explorar un poco la experiencia histórica de Francisco de Asís con la alteridad cultural y religiosa que es personificada en el encuentro con el sultán Malik al-Kamil allá en Damieta, en Egipto, en el año 1219. El segundo paso es ver un poco la situación de la migración y de los migrantes en nuestro Perú y también el tema de la trata de personas, unas cuantas pinceladas. El tiempo no nos permite más. En un tercer paso vamos a explorar un poco, entrar al documento y en el mensaje de Fratelli Tutti al respecto de esas 2 temáticas. Y en el cuarto punto, que es el más importante, queremos presentarles una experiencias concretas en la protección de migrantes en situación de vulnerabilidad y también en la lucha contra la trata de personas y en el acompañamiento también de personas afectadas por la trata. El paso 1 y 2 lo voy a presentar yo y el 3 y 4 lo va a presentar Carmen Rosa. Vamos a comenzar entonces con el primer paso, la experiencia histórica de Francisco, su relevancia hoy. Conciencia histórica es importante, nos dice el Papa, y queremos plantear ese punto versus esa ideología, esta idea de que no hay alternativa a lo establecido, a lo confrontacional, a la confrontación militar, a la confrontación económica también, que los modelos de relaciones y de interacción económica, por ejemplo, en este momento no son discutibles, son los únicos existentes, los únicos que nos puedan llevar al bienestar. Las reglas de la economía mundial son grabadas en piedra, dicen algunos, y el Papa Francisco es un soñador cuyas ideas no son viables, ¿ok? Contra eso que quisiéramos dar un ejemplo histórico y luego derivar lecciones para el hoy
Tanto Francisco de Asís como Francisco de Roma son soñadores, y lo dicen, ¿ya? Pero tienen también argumentos sólidos en la historia. La encíclica, como ustedes saben, se alimenta de la declaración entre el Papa Francisco y el gran imán Ahmad al-Tayeb el año pasado, 2019, en Abu Dhabi, ¿no? Donde dejan muy en claro que la religión, por ejemplo, no puede nunca justificar la violencia. Y esta declaración del año pasado nos remite, sí, al encuentro de Francisco con el sultán Malik al-Kamel allá en Damieta, en Egipto, en el 1219. Septiembre, octubre, noviembre, en estos tiempos, en la Quinta Cruzada. ¿Qué cosa es una cruzada? Una cruzada, o los tiempos de las cruzadas, habían 5, 6, la quinta es la más preparada, en la que participa Francisco. La época de las cruzadas no solo era una época de enfrentamiento militar, también habían periodos de armisticio, donde había intercambio cultural, muy importante, intercambio cultural y también intercambio económico. Ustedes saben que Francisco hablaba francés, algunos piensan no, porque su mamá era francesa, no es cierto, era italiana. Francisco hablaba francés porque desde niño acompañaba a su padre al sur de Francia para comprar telas, era mercader, comerciante en telas, y en el sur de Francia habían siempre relaciones con Norte África y también relaciones comerciales. Francisco aprendió desde niño en la compra y venta de productos de Oriente, del Islam, que a veces la colaboración con que él es diferente es más rentable que la confrontación. La guerra era negocio, las cruzadas eran negocio, sí, pero a ratos esta guerra, al menos en el rubro que le interesaba a Francisco, su papá, no necesariamente eran beneficiosos para el negocio, ¿no? Francisco soñador, sí, es un soñador, pero también tiene argumentos sólidos, resultados tangibles de que hay alternativas a la confrontación a través de la colaboración. Francisco de Roma, el Papa, apuesta por eso también. ¿Por qué Francisco se va a Oriente? Algunos dicen buscaba el martirio, eso dice Buenaventura, casi dos generaciones después de los hechos, no es cierto. Ningún historiador serio sostiene esa tesis hoy. Nosotros sabemos hoy que Francisco se va a Oriente porque busca la paz, quiere negociar la paz. Francisco nunca deja de ser negociante, eso él tiene en la sangre, ¿no? Él tiene experiencias de misiones de paz positivas en Italia. Italia no era como hoy lo conocemos, un solo país, eran muchas unidades, ciudades independientes, regiones independientes, una parte pertenecían a la Santa Sede, otros al emperador, había cantidad de guerras. Mismo Francisco estaba de prisionero de guerra a los 17, 18, en la guerra entre su ciudad, Asís y Perugia. Y Francisco, a partir del 16, comienza a descubrir su capacidad de reconciliar y promover la fraternidad al interior de colectivos en conflicto y también entre ciudades. Eso le alienta esa capacidad para acercarse también a el sultán y meterse en el tema de las cruzadas. A propósito, esos conflictos entre ciudades, comunas, a veces en el interior de las mismas ciudades, causaban más muertes que las mismas cruzadas, tan solo en el territorio italiano. Entonces, esa cuestión no solo era un conflicto entre Oriente y Occidente. ¿Qué pasó en el 19? Francisco se encamina en medio de la cruzada, la Quinta Cruzada, muy bien preparada por el Papa Honorio III, encuentra las tropas cristianas en Damieta, en Egipto, en el delta del Nilo, y las tropas cristianas están bajo el mando del cardenal Pelagio Galvini, un español a pesar del apellido italiano. El tipo no acepta la propuesta de paz que Francisco le hace. Llega en agosto, Francisco se encamina en junio y llega en agosto. No le hace caso. Entonces,
Semanas después, Francisco cruza el Nilo y se encuentra con el sultán. ¿Por qué no le cortan la cabeza a Francisco? Buena pregunta clásica. Hay respuesta a eso también. Los historiadores no descansan. Había un consejero de 90 años, el sufi fakir al-Ad-Dim al-Farisi, que era consejero del sultán y que había sido influenciado por los sufis, ¿no? Ese movimiento espiritual dentro del Islam que pone la experiencia religiosa encima del dogma y que en Francisco descubre un alma gemela. Jan Obrechts, a quien he tenido suerte de conocer allá en Bélgica, un holandés, un historiador, demuestra que Francisco propone condiciones de paz, libre acceso a los lugares de peregrinación versus retiro de las tropas cristianas. El sultán le propone esta solución, Francisco propone esta solución a los cristianos, los franceses, el rey mismo de Francia que está presente, acepta, varios aceptan, pero el cardenal insiste en una solución militar sin posibilidad de negociación. Y así que fines de noviembre del 19, comienza el desenlace militar y los cristianos pierden, muchos muertos. Francisco entonces, con su sueño de la paz y de una solución negociada y con el encuentro del otro como un sujeto racional que también busca la paz, esa misión ha sido un fracaso. No necesariamente, a primera vista sí, pero no necesariamente, porque hay frutos de eso, ¿ya? Francisco asume elementos de la espiritualidad islámica. El que es diferente de mí no necesariamente me amenaza, me puede enriquecer, ¿ya? Francisco está impresionado por la devoción del Islam por el Corán, por la escritura. El viaje del 19-20 le abre una nueva mística para la escritura a Francisco. Francisco estaba muy impresionado por la devoción de los nombres, 99 nombres de Alá, de Dios, y los incorpora luego en las alabanzas al Dios Altísimo, que es su escrito, ¿no es cierto?, después de recibir las estigmas, ¿no? Al final de su vida, él hace suya esta expresión que aprendió en el Islam. Muy importante también lo que llamamos el Ángelus, ¿no? O sea, esta interrupción del trabajo diario y recordar la encarnación del Hijo de Dios. Él hace una carta a los gobernantes del mundo cristiano donde sugiere eso. Es algo que él aprendió del Islam, donde el muezín, ¿no es cierto?, llama a la oración, interrumpe el trabajo diario para que la gente se acuerde de Alá, de Dios, lo alabe. Francisco dice, lo más importante nuestro es la encarnación, por eso hay que recordar la encarnación. Pero lo más importante que él recoge es el capítulo de la misión, en el capítulo 21 de la primera regla, del capítulo 16, en la regla del 21, que cita el Papa en su encíclica donde dice, aquellos frailes que van entre saracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos, ojo, sometidos a toda humana criatura por Dios. El conflicto, las armas, no son la única forma de relacionarse con el Islam o con el otro. La diferencia cultural o religiosa, incluso del que viene de fuera, no necesariamente es una amenaza. Me permite incorporar cosas y hacerlas mías. Me pueden enriquecer. Quiero ahora, en un segundo paso, un salto gigantesco, hablarles un poco sobre la situación de los migrantes y de la trata en nuestro Perú para aterrizar nuestra realidad, ¿no? Ustedes ven en todas partes venezolanas y venezolanos acá en la zona también. He revisado algunas estadísticas que nos ha facilitado ACNUR, que son alucinantes. En el 1995, habían 56.000 extranjeros en el Perú, yo era uno, por si acaso, ¿no es cierto? En el 2015 eran 155.000. 2015, muchos coreanos, crece la economía. Pero en el 2020, 5 años después,
tenemos registrados al menos 861.500 extranjeros en el Perú. En 5 años, de 150 a 861.000. En 5 años. Nosotros tuvimos solicitantes de refugio en el Perú, personas en vulnerabilidad buscan refugio. En el 2015, 379 personas, datos de 380 personas en el 2015. En el 2019, 4 años después, son 482.571, datos de número. Repito el número, 482.571 en 4 años, de ni siquiera 800 a casi medio millón de gente. ¿Qué pasó? Desde 2015 de Venezuela salieron 4.626.000 y pico venezolanos. Casi 5 millones, hoy se habla de 6. De estos, 870.000 están oficialmente en nuestro Perú, 870.000. De estos, 549.000, 550.000 están en trámite de regularización de su estatus migratorio, PTP, de los cuales 420 tienen su PTP. Inicialmente se les dio. Hasta noviembre 19 hay 370.000 nuevas solicitudes, porque el PTP es temporal, 370.000. Y desde diciembre, ustedes lo saben, desde diciembre del año pasado ya no se otorga el PTP en nuestro país. Por eso todo el mundo solicita refugio. Nosotros en el Perú somos el país de lejos con más número de solicitudes de refugio, mucho más que Brasil, por ejemplo, de hermanos y hermanas venezolanos, ¿no? Y hay un problema en este momento muy serio, porque nosotros estamos expuestos a las expulsiones y deportaciones colectivas gracias al artículo 58 de la ley 1350 en nuestro Perú. ¿Cuáles son los desafíos de esa gente? En primer lugar, salud. No tienen acceso a la salud pública. Tú necesitas un carnet de extranjería para tener acceso a la salud pública en nuestro Perú, problema de toda la vida. Educación. Los niños no están en el sistema formal de educación. Exceso pornográfico y ahora el COVID peor. Trabajo. No hay estabilidad laboral para extranjeros en el Perú cuando están en una situación no regularizada. Y tenemos N casos de abuso laboral de ellos también. Acceso a la justicia, cantidad de testimonios. El sistema judicial no conocen sus derechos la gente y a veces nuestros funcionarios tampoco no les aclaran mucho las cosas. ¿Cuáles son nuestros retos entonces en la línea de una respuesta humanizadora a los migrantes? Hay que informar y representar a los migrantes que tienen necesidad de protección, sobre todo protección internacional, por eso nuestra colaboración con ACNUR, para regularizar su situación migratoria, ¿no? Tenemos que abogados, ¿no? Tenemos ante las instituciones públicas para mejorar la respuesta de estas instituciones. Y también tenemos que sensibilizar a la población de acogida en el Perú sobre este nuevo contexto en que estamos trabajando. Carmen Rosa les va a dar más alcances sobre cómo se traduce eso en la práctica. Trata de personas. Ustedes saben que tenemos en el Perú, o a lo mejor lo saben, hay un marco legal muy elaborado en esa temática. La gente nos felicita en el contexto latinoamericano, al menos tenemos nuestro plan nacional, ¿no es cierto? Ya años. Tenemos guías muy elaboradas, guías metodológicas para el acompañamiento y la reintegración de víctimas, personas afectadas, preferimos decir, que también el Ministerio de la Mujer y otros más tienen sus protocolos respectivos, ¿no? Pero esa normativa, que es buena, poco se traduce en resultados
básicamente porque falta plata, no se asigna, ¿no? ¿Cuál es el perfil de la víctima en nuestro Perú? Tomo los datos de CHS del último informe, el número 7 del año pasado. Nosotros tenemos en el Perú 86%, casi 90% de las víctimas de trata de personas son mujeres, de las cuales 40% son menores de edad, 32 adolescentes. ¿Cuál es la finalidad? La de siempre, 66% explotación sexual. Esos son datos que tenemos del Ministerio, ¿no? O sea, del Ministerio Público y de la Policía. 66% explotación sexual, 23% laboral, 11% otros. Por ejemplo, otros pueden ser mendicidad, venta de niños, venta de órganos, que es no tan fuerte, a veces tampoco no se registran, a veces son de doble también, tanto sexual como laboral. ¿Cómo se capta la gente? Falsas ofertas de trabajo, nosotros somos testigos de eso, ¿no es cierto?, en Juliaca, en Puno, en tantos lugares más, que son 78%, casi 80%. Internet cada vez más, 5%, aprox. También falsas ofertas de estudio, 3%. Seducción, bastante reducido, 0.8%. Yo sospecho que es más, pero a veces la gente por vergüenza aduce otra motivación. Y no detallados, 13.5%, dice el informe alternativo. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántas denuncias hay? En el 18 tuvimos 1.355, en el 19 solo hasta julio tenemos registros, casi 800, 795, en el Ministerio Público. La policía en el 18 tenía 734 y hasta mediados del mes del año pasado 509. Ministerio Público, algunos lo saben, y policía no coordinan, por eso los números no son seguros. Tenemos 10 fiscalías especializadas en nuestro Perú. Tenemos una alta tasa de impunidad y ustedes lo saben también. Solo tenemos 65 sentencias hasta ahora sobre 1.384 casos judicializados entre el 16 y el 18, 2016-2018. Esos son 4.8%. Alto número de impunidad. Y el otro gran tema es la falta de presupuesto. En el 19, el presupuesto asignado al tema trata de personas, desde la, digamos, prevención, persecución, reintegración de personas afectadas, era 0.3 soles, o sea, 23 céntimos de sol por habitante del Perú. Para el presupuesto del 2020, que fue aprobado el 19, era 16 céntimos de sol, 16 céntimos de sol por habitante del Perú para esta temática, ¿no? Eso es el 0.0046% del presupuesto nacional. Porque en el fondo a nadie le interesa el tema, esa es la verdad. El crimen está naturalizado, lamentablemente, ¿no? Para concluir, de mi parte, ¿no?, tanto de la historia como de la actualidad de trata y de migración, quisiera citar un título de un libro de un hermano mío, Andreas Alcofa, que se llama Ética como óptica y cuestión de rostros. Ética como óptica, mística como óptica. ¿Qué cosa miro, qué cosa veo, hacia dónde dirijo mi mirada? ¿Qué es lo que veo cuando veo? Veo simplemente un tipo que me amenaza porque es de piel oscuro, o que viene con su mochila, o habla de raro, o solo sabe comer arepa, y me asusta. O veo a alguien que es mi hermano, a quien puedo tener un vínculo de aprendizaje y crecimiento compartido. El hecho es que la migración también nos aporta económicamente al Perú. Y cuando veo la situación de trata, de explotación sexual, sobre todo también laboral, miro para otro lado, o realmente lo expongo a mi mirada, esta persona. Me expongo a mí, ¿no?, mirando a esa persona. Y es una cuestión de rostros, ¿no? Veo números, un montón de números. Carmen Rosa les va a hablar
de rostros, de historias, de biografías, de anhelos, de sueños, ¿no es cierto?, de dolor, de heridas, ¿no? Nuestra ética en Fratelli Tutti, en Laudato Si, en la iglesia, tiene que ser una óptica, ¿no? Una mística de ojos abiertos, como se dice, ¿no? Y lo que tenemos que ver son rostros, e historias detrás de estos rostros. Muchas gracias.